buenos días. La verdad que el Señor hoy nos estuvo hablando a través de los hermanos, de Pepe, mi papá, de Oscar, Jorge, toda la alabanza, la verdad que es de bendición. Y bueno, muy contento por Rodrigo, Janina. La verdad que también a nosotros cuando es así nos toca muy de cerca porque también hemos atravesado diferentes circunstancias. Así que vemos la mano del Señor, que más allá de atravesar diferentes circunstancias que el Señor permite también el Señor está en estos momentos, así que muy contento por ustedes también. Bueno, voy a sacar esto porque no puedo ver. En estos días el Señor me estaba, y un poco estuvieron diciendo hoy, porque todos hablaron un poco de esto, yo quería compartir resumidas la historia, porque ya las historias las conocen, 3 historias conocidas que iba a compartir, y le puse como título, porque siempre tenemos que poner algún título, y tiene que ver un poco con lo que hablamos o cantábamos hoy, es cuidar la iglesia para el crecimiento del cuerpo. Amén. Recordando siempre que la iglesia es cada uno. Cada uno es la iglesia. Este es el cuerpo. Esta es la familia de Cristo. Así que si nosotros cuidamos la iglesia, lo hacemos para el beneficio del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo. Amén. En la primera historia que voy a contar va a ser en Primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Cierto, me olvidé de poner los anteojos. Con la Biblia nueva que me regalaron, no, así que la estoy usando. Muy bien, la historia ya la conocen. Es cuando lo eligen a David, cuando lo ungen a David, cuando el Señor lo elige y lo manda para ser ungido a través de Samuel. Y todos conocen, ¿no? Que Samuel fue a la casa y fue a ungir a alguien. Él no sabía a quién iba a ungir, pero iba a ungir a alguien. Entonces, yo rescato en esto, es el versículo, en el capítulo 16, versículo 6 y 7, que dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno de los puntos importantes que quería hablar y compartir era el tema de que el Señor está siempre mirando el corazón, no está mirando el exterior. Acá Samuel mismo decía, cuando se presentó el primer hijo, me imagino que habrá sido grandote, así, fachero, algo como yo en un momento. Mentira. Y habrá dicho, este es el ungido, pero el Señor dice, no mires su exterior, mirá su corazón. Yo miro su corazón, dice el Señor. Nosotros tenemos que procurar tener un buen corazón ante el Señor. El Señor no está mirando tu estética, el Señor está mirando el corazón. Nosotros tenemos que agradar siempre primeramente al Señor y no al hombre, más allá de que le tenemos que hacer el bien a los demás, al que le tenemos que agradar en todas las cosas es al Señor. Algunos quizás piensan que son insignificantes, algunos piensan que son ignorados, algunos piensan que nadie le da bolilla, pero el Señor siempre está mirando lo que vos haces. Si nosotros estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, cada uno en su lugar, por más que piensen que es chiquito, el Señor lo está viendo. No lo estés haciendo para que lo vea el hombre, hacelo para agradar a Dios. Hacelo para agradar a Dios.
El Señor no deja pasar todo lo que vos estás haciendo en tu vida. Él te está mirando en todo momento, te está acompañando. Lo del otro día es importante, los reconocimientos es importante porque la iglesia necesita moverse, necesita este tipo de cosas, le hace bien al cuerpo este tipo de cosas y tienen que seguir pasando para extendernos, para que el Señor siga haciendo, levantando. Pero no importa lo que estés haciendo, porque el Señor lo está viendo, vos hacelo con agrado para el Señor. Fíjense en este caso, una de las cosas que quería recalcar, que cuando David lo ungieron, era chico, y si uno se ponía a mirarlo, el que lo miraba decía, él no va a gobernar a nosotros, ¿no? Otro miraba eso, pero el Señor no estaba mirando eso. Y él estaba cuidando ovejitas, pero él lo hacía realmente de corazón, no solamente para Dios, sino para su padre, para ayudar a su padre. Entonces él lo hacía de corazón y se puso, defendía las ovejitas, las cuidaba, las guiaba. Pasaron años, porque él fue ungido ahí. Pasaron años, quizás 15 años, 20 años más o menos, dice la historia, cuando fue coronado rey. En ese momento, cuidaba ovejas. No sé lo que estamos haciendo cada uno hoy. Quizás te parezca poco. Para el Señor no es poco. Para el Señor no es poco. Yo siempre he dicho otras veces que nosotros miramos el momento, el presente, pero el Señor ya sabe todo, ya sabe todo. Así que no te sientas de menos con lo que estés haciendo, no te sientas que es poco lo que estés haciendo porque el Señor lo está mirando. Amén. La segunda historia, la estoy haciendo medio rapidito, ¿vieron? Para que no pase mucho el tiempo. La verdad que la reunión muy hermosa hoy. Yo, no sé, cuando estaba en el Zoom en mi casa, más allá de que agradecido porque no teníamos la pandemia todo, no es lo mismo estar presente acá que estar en la casa. No es lo mismo. Acá, no, uno se siente bien, es como que se llena. En la casa a veces uno se distrae con otras cosas, no presta atención. Ahora capaz que está hablando. ¿Estás hablando ahí? Presta atención. Muy bien. Sigamos. La segunda historia que quiero hablar es Génesis 22, 12, la historia del sacrificio que Dios le pide a Abraham. La historia la conocen todos también, cuando el Señor tanto le costó a Abraham tener un hijo y un día Dios le dice, bueno, levántate, llévalo al monte y sacrificalo. No le dio opciones. El Señor lo mandó a hacer eso. Y él obedeció. Los quiero llevar ahora en Génesis 22, el que tiene Biblia, lea la Biblia. Mi papá le molesta el celular, así que traten de traer la Biblia, por favor, no usen el celular. En el capítulo 22, versículo 12 dice, ya la historia ya la conocen porque por eso voy a tocar algunos versículos, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Dios no lo dejó que termine con ese sacrificio. Dios vio lo que había en su corazón, vio el acto, vio la obediencia que él tomó. Pero acá no solamente vemos esto, sino quiero rescatar que también dice, porque ya conozco que temes a Dios. Nuestra obediencia al Señor es temor a Dios. Muchas veces algunos no saben qué es temer a Dios, que me haga algo, que me lastime. No. Temor a Dios es obedecerlo, es reconocerlo. Cuando nosotros obedecemos en todas las cosas al Señor, estamos teniendo temor de Él, porque lo estamos reconociendo, reconocemos su autoridad, reconocemos lo que es Él. Y en este caso pasaron dos cosas. El Señor vio el temor que tenía hacia Él y dice la palabra que después lo bendijo.
Lo bendijo por esa actitud que él había tenido. Ahora, en Proverbios, así rapidito, 22:4, anótenlo si quieren, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios nos bendice en muchas áreas de nuestra vida cuando nosotros somos obedientes. Nosotros podemos ser bendecidos materialmente en muchas cosas, con nuestros hijos, con nuestras tierras, con otras cosas. Pero estemos contentos porque la bendición principal, porque el mundo también puede obtener esto. El mundo también puede tener tierra, riqueza, otras cosas, pero la bendición principal en nuestra vida es la salvación. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo que recordamos hoy que Jesús hizo por nosotros, no lo puede obtener el mundo a menos que se arrepienta, se bautice y cambie de actitud. Ustedes tienen este privilegio de ser bendecidos. Tienen este privilegio. Por eso mantengamos en nuestra vida la obediencia y el temor al Señor. Otro de los puntos que quería recalcar, porque acá en este capítulo se le hace referencia solamente a lo que hace Abraham, pero yo quería rescatar un poco también lo que hacía Isaac. Porque siempre vieron que cuando nos mostraban dibujitos, nos mostraban los dibujitos como que Isaac era chiquito, lo llevaban, ¿no? Que lo ataban y todo. Pero según la historia, Isaac no era chiquito. Isaac era adolescente a joven, si tengo entendido, alrededor de 20 años, por ahí tenía. Es más, le dieron, si leemos la historia, le dieron para que lleve las maderas, ¿no? Las leñas, o sea que no se le iban a dar a un nene de 4 o 5 años que lleve las leñas para hacer un sacrificio. Era grande. Isaac fue sumiso también y fue obediente. El llamado no había sido a él, el llamado había sido a Abraham. Pero él fue obediente a su padre y obedeció lo que Dios le había mandado a sus padres. Y por esa obediencia que él tuvo, también Dios lo bendijo. Nosotros muchas veces tenemos también que obedecer a nuestros padres, ya sean carnales o espirituales. Ellos nos aconsejan, nos dicen cosas y nosotros tenemos que aprender a obedecer. Aprender a obedecer, porque también estamos obedeciendo al Señor. Amén. Miren, nosotros tenemos enseñanzas que fueron reveladas a nuestros pastores mayores por el Espíritu Santo y que nosotros las ponemos en prueba día a día. Venimos muchos años haciendo lo que Dios manda en cada uno o en cada área de nuestra vida. Pero muchas veces el diablo, con sutilezas, quiere meter cosas en medio nuestro que nos hacen empezar a dudar. Y terminamos muchas veces equivocándonos. No estés pensando, no estés dudando, porque cuando vos le das el lugar de razonamiento, que es lo primero que el Señor te manda, nosotros no tenemos que andar en la carne y vivir para la carne. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu y vivir para el Espíritu. El que vive para el Espíritu no está pensando en las cosas de la carne, sino que está pensando en las cosas que el Señor manda y nos mandó a hacer y vivir. Entonces, tengámoslo en cuenta esto. Amén. Mucho silencio. Amén. El tercer caso que quiero hablar es el del tema del hijo pródigo. Eso lo podemos buscar en Lucas. Esto aparece en pequeñas cosas, pero a veces el diablo con pequeñas sutilezas se quiere meter en la iglesia y muchas veces hace que nos terminemos manejando mal. No seamos engañados por el diablo, no seamos engañados, no le demos lugar a los pensamientos. Acá voy a leer un poquito más, pero no voy a leer toda la historia porque ya toda la historia la conocen. Voy a leer en Lucas 15, del versículo 17 al 32. Y dice:
y volviendo en sí, dijo, ahí está hablando el hijo pródigo, ¿no? Que estaba pensando después de haberse ido, haberse malgastado el dinero, haber actuado y vivido mal, en un momento entró en reflexión y pensaba esto. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó a casa cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. La acción que muestra acá es de gozo, ¿no? Para la iglesia cuando un pecador se arrepiente y nosotros lo recibimos. Y la verdad que nosotros cuando hay bautismo y todo, la verdad es una fiesta. El último bautismo que hubo fue una fiesta y cada vez que hay bautismo o vemos hermanos nuevos o personas nuevas que vienen en medio nuestro, la verdad nos goza mucho. Pero yo acá, en todos los casos, estoy mirando el otro lado, no solamente el lado de lo bueno, de lo que cuenta la historia, sino el otro lado. En este caso, la historia del hermano mayor. El hermano mayor, en cierta manera, nos representa a nosotros. En cierta manera, no digo que todos seamos el hermano mayor, pero nosotros somos el hermano mayor que estamos en la casa para recibir a los que se entregan a Cristo y nos tenemos que gozar porque el Padre los recibe, el Padre en su misericordia, más allá de hayan hecho lo que hayan hecho, Dios es misericordioso y perdona y ama a todos. No importa lo que haya hecho, el Señor es misericordioso, perdona. Nosotros muchas veces miramos y ese es el problema que tenía el hermano mayor. El hermano mayor no estaba cuando llegó su hermano. El hermano mayor llegó, venía de trabajar, de hacer cosas, se encuentra en la casa una fiesta, un gran gozo. Y él llamó a preguntar. Lo primero que hizo, en vez de gozarse de que su hermano había vuelto, el Señor, el Padre lo había recibido, qué bueno, mi hermano está bien, está otra vez con nosotros, lo que hace es enojarse. Sale el padre, él no quiso entrar a la casa, sale el padre le rogaba que entrase a la casa a gozarse, a tener fiesta con ellos. No, y él seguía en su enojo y se quedó afuera de la casa y le remarcaba al padre, a tu hijo, ni siquiera a mi hermano, a tu hijo. Viste que a veces decimos tu hijo, pasa algo en casa, cuando pasa algo, tu hija, ¿no? Tu hija, así nos tiramos
Bueno, él le decía, cuando hace cosas bien, mi hija, cuando hace algo mal, tu hija. Pero es así, en este caso le pasaba al hermano mayor, tu hijo le decía, ¿no? Hizo tal cosa, ahora vos lo recibís. Y yo, que estoy acá todos los días haciendo bien las cosas, nada, a mí nada, y a él todo. Parece injusta, ¿no?, la historia. Pero el padre le dijo, acá todo es tuyo. Todo es tuyo. Vos podés tomar lo que quieras porque todo es tuyo. Vos podés hacer lo que quieras porque todo es tuyo. En primer lugar, tenemos que aprender a valorar de dónde estamos, lo que tenemos, lo que hizo el Señor por nosotros, la vida que llevamos, gozarnos en lo que el Señor nos pone, en cada área que nos pone, gozarnos, en lo que estamos sirviendo, en lo que estamos trabajando, en lo que estamos orando, por hablar con un vecino, en lo que el Señor haga con tu vida, te tenés que gozar. Gozarte porque Él te dio la casa, Él te dio la salvación. Él tiene la casita tuya preparada. Decía, hoy Pepe, que Él tiene preparado algo para nosotros, ¿no? Él tiene preparado, gozate. Pero Él no. Él, por el enojo que tenía, se quedaba fuera de la casa, no quería entrar. Se estaba perdiendo ya de entrar a la casa, se estaba perdiendo la bendición por un enojo contra su hermano, en realidad contra su padre, de haber aceptado a su hermano. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios a quién perdona, a quién no perdona, a quién salva, a quién no salva? Lo que hace, lo que permite o no permite. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? Si Él es el creador de todo, Él que hizo todas las cosas para bien suyo, porque nuestras vidas son para la gloria de Él, no es para la gloria nuestra. Y el hermano, enojado, se perdía de estar en la casa, se perdía de estar en esta fiesta. Yo no sé ustedes, pero yo cuando vengo acá, la verdad me siento re bien, re gozoso de estar con mis hermanos, de estar alabando al Señor. Yo me pierdo, a veces me pierdo, ¿no? Será por eso también que a veces el Señor me muestra alguna cosa, porque a veces me pierdo. Una vez sentí que me elevaba. El Señor es hermoso. Agradecerle al Señor por lo que Él hizo con nosotros. No entremos en esto de murmurar. No entremos en esto de murmurar. Si queremos el crecimiento del cuerpo, el crecimiento de la iglesia, no entremos en esto de murmurar. No estemos mirando al otro por lo que hizo en su pasado o por lo que hizo. Muchas veces por celos a otros nos perdemos la bendición. Muchas veces por envidia nos enojamos a veces con el Señor y nos perdemos de estar en la fiesta, de estar en su casa. No entremos en esto de murmurar al que Dios está usando. Y lo digo en primera persona. Yo le voy a decir un caso mío particular, que también he pedido perdón. Yo me acuerdo cuando andaba fino, que venía y yo sentía que el Señor lo reusaba y lo llevaban para todos lados. Y a mí me agarró un poquito de, Señor, tanto le está dando y no pensaba, y Él hizo y tanto. Y un día de rodillas le tuve que pedir perdón al Señor por esto que sentía. Y me decía, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Y yo le decía, sí, Señor, perdóname. Perdoná por mis celos. Perdoná por mi envidia, perdoná por mi orgullo. ¿Vos quién sos? Y le decía al Señor, ¿qué tengo que hacer? Amarme, me decía. Amarme más. Amar más al Señor. ¿Querés más del Señor? Buscá más del Señor. ¿Querés más del Señor en tu vida? Amalo más al Señor. Lee más, orá más, busca más de Dios.
Y Dios va a estar más en tu vida. Más en tu vida. Eso tenemos que buscar y no estar perdiendo el tiempo mirando a los demás. No estar perdiendo el tiempo mirando a los demás. A Pablo le pasaba inclusive en la iglesia. Si leemos en 1 Corintios, a Pablo siempre tenía que estar dando explicaciones porque siempre le remarcaban, a algunos le remarcaba que le quería quitar autoridad porque él había hecho ciertas cosas. No miraba la transformación de Dios, sino miraba lo que había sido. Y murmuraba. Y de un momento Pablo le dice, en 1 Corintios habla, no sos de Apolo ni sos de Pablo. No somos de uno o somos de otro. Y ahora me viene, ¿no? Ahora me viene. El Señor está haciendo algo grande en medio nuestro. Algo grandísimo en medio nuestro. Esto de extendernos. El Señor se está moviendo. No entremos en esto de vos porque estás, y voy a decir los nombres, total ya sabemos, vos porque estás con David López, o vos porque estás con Jorge, o con Oscar Chamorro. No entremos en esto. No entremos en esto. No por Pablo, no por Apolo, sino por Jesucristo. Estamos por Jesucristo. Y nosotros somos un pueblo. Somos un cuerpo que se extiende para la gloria de Dios. Pero no somos de uno o no somos del otro, somos de Jesucristo. Amén. En Efesios 4. Y tenemos que orar por esta obra, por esto nuevo que está haciendo el Señor. Orar para que el Señor bendiga. Y también acá, que el Señor traiga mayor sabiduría y que podamos seguir creciendo en el Señor. Y nosotros somos una familia, un cuerpo. Y nosotros tenemos que mantener esto, la unidad del Espíritu, lo que nos habla en Efesios 4. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Tenemos un Señor, tenemos una fe. Es Jesucristo, es Jesucristo, es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Jesucristo. Jesucristo. Hemos atravesado años muy difíciles y el Señor nos sostuvo. El Señor nos sostuvo. No debíamos nuestra mirada a las cosas que el diablo quiere poner. Pongamos nuestra mirada en lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor nos va a bendecir a todos, porque somos un cuerpo, porque somos una familia, porque tiene que haber amor en medio nuestro. Tiene que haber amor en medio nuestro. En esta mañana el Señor me mostraba esto. Quizás, perdón si dije algo medio duro, no sé. Pero la verdad, nosotros tenemos que, como decía de título antes, de cuidar la iglesia para el crecimiento del cuerpo, tenemos que cuidar todo lo que hablamos. Tenemos que cuidar todo lo que decimos. Tenemos que cuidar cómo nos movemos. Aquel que parece que está ahí en el fondo y parece que nada, el Señor te está mirando también. Lo que haces, el Señor te está mirando. Tu obediencia, sé obediente al Señor, Él te va a bendecir. Sé obediente al Señor, Él va a estar con vos, te va a acompañar, te va a dar lo necesario.
pero seamos obedientes al Señor. No nos desviemos con pensamientos que el diablo quiere poner. En esto de la historia de Abraham y de Isaac, en un momento se preguntaba a Isaac, le preguntaba al padre, ¿y dónde está lo que tenemos que llevar para sacrificar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él sin saber que era él el sacrificio. Si querés que Dios obre en tu vida, en primer lugar, obedece al Señor. En segundo lugar, el sacrificio sos vos. Primero el Señor pone la obediencia por sobre todo, aún por sobre el sacrificio. El sacrificio muchas veces, viste, te dicen, cuando, viste, no, Señor bendice el sacrificio que hizo este hermano para venir a la reunión. Acá cuando leemos la historia, el sacrificio no era subir a la montaña, el sacrificio no era llevar las maderas y bancarse todo el dolor del camino. El sacrificio era él, era Isaac. Nuestra vida es el sacrificio. Nuestra vida es el sacrificio. Sabemos a dónde Dios nos manda. Está la leña, está el fuego. Está el fuego del Espíritu, las leñas en las oraciones, en la alabanza. Y el sacrificio, te pusiste a vos como sacrificio, no mirando al otro. Porque en el caso de Abraham, bueno, con todo el dolor del alma, iba a sacrificar a su hijo. Pero su hijo, él iba a hacer sacrificio. Él iba a hacer sacrificio. Vos sos el sacrificio, yo soy el sacrificio. Tenemos que morir juntamente con el Señor para vivir juntamente con Él. Eso es lo que Él nos quiere recordar en este día. Que nuestro yo, nuestro viejo Fernando, ya murió, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tenemos que vivir en el Espíritu y pensar en las cosas del Espíritu. Y no pensar y mirar con los ojos de la carne. Miremos con los ojos del Espíritu y el Señor va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Amén.